aquí con todas esas mujeres y hombres que siempre están en contacto con Nueva Vida, con En Ruta, Yes. y con este tu segmento, Escucha Bien, Decide Bien. Y hoy vamos a hablar del tema de que es como si un libro se abriera frente a nosotros. Las páginas de ese libro están en blanco y te preguntamos en esta mañana, en esas páginas de ese libro, ¿qué es lo que tú vas a escribir? Tú tienes el poder, tú tienes la autoridad en Dios y te preguntamos en esas páginas, ¿qué es lo que tú vas a escribir? Ya el gran diseñador, el gran arquitecto del amor, determinó algo sobre tu vida. Ya hubo unas manos que en ese libro escribieron una historia. Desde antes de la fundación del mundo, nos explica el apóstol Pablo, Dios pensó en nosotros, Dios soñó con nosotros. Qué lindo. Y en el momento de la concepción, ese sueño se materializa. A mí me gusta mucho la forma en que Dios le explica este principio a Jeremías. Este maravilloso texto que encontramos desde el primer capítulo de Jeremías, cuando Jeremías le está diciendo a Dios todas las imposibilidades y todos los obstáculos para el cumplimiento de su propósito. Y Dios le dice, antes de que yo te formase en el vientre de tu madre, ahí hay un principio poderoso, quien nos forma en el vientre es Dios mismo. Si hay algo que es milagroso y que es parte del plan de Dios, uno de los supremos planes de Dios es la formación nuestra. Yo fui el que te formé. Yo fui el que te formé en el vientre y antes de que te formase en el vientre, yo te conocí y antes de que tú nacieras, yo te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Te planifiqué, soñé contigo, yo fui quien te hizo, yo fui quien te formó, yo fui quien te entretejió en ese vientre. Y desde ese momento ya tenía un plan contigo, te hice profeta para las naciones. Ahora, para nosotros poder escribir esa historia de nuestra vida en ese libro, alineado con lo que es el diseño de Dios para con nosotros, tendríamos primero que contestarnos la pregunta, ¿cuál es entonces ese propósito? Para el descubrimiento de ese propósito, lo primero que tiene que suceder es que hayamos conocido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Eso es lo primero que tiene que pasar. Porque no hay revelación de nuestra identidad si no conocemos a través de quién tenemos esa identidad. Así que es en Jesucristo. Y mientras más intimidad tengamos con Jesucristo, mayor será para nosotros la revelación de quién mismo nosotros somos. Eso es como cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿quiénes están diciendo la gente que soy yo? ¿Qué están diciendo sobre quién es el Hijo del Hombre? Y empezaron inmediatamente a darle la información. Algunos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías. Hasta que Jesús pregunta, ¿y ustedes? Porque de lo que la gente decía de los particulares, Jesús no tuvo ninguna reacción. Él vuelve y hace otra pregunta, ¿y ustedes, mis íntimos, los que caminan conmigo día a día, quién ustedes piensan que soy yo? Cuando leemos eso en la Biblia nos da una sensación como que hubo un cierto silencio. Parece que sí. Silencio total. Que sí, ¿qué? ¿Y quién rompió el silencio? Pablo. Él tenía el temperamento para romper el silencio. Perdón, Pedro. Pedro, Ajá. sí. Pedro, ¿verdad? Pedro tenía el temperamento para romper ese silencio. Decimos que Pedro tenía una combinación de colérico con sanguíneo. Wow. ¿Verdad? Y las personas de esa combinación de temperamento, que me imagino que son muchas las personas que están conectadas con nosotros que dicen, sí, yo tengo rasgos de sanguíneo y tengo rasgos de colérico. Pues son personas que una de las cosas más bellas que tienen es que dicen, son bien transparentes.
un área de mejoramiento es que a veces lo dicen sin filtrarlo. Sin filtrar. y lo dicen. Entonces, O sea, que tiene sus beneficios bien utilizados. Sí, claro pero que cuando sí. no se filtra, En todos los temperamentos hay una fortaleza extraordinaria. De hecho, el temperamento, fíjese qué interesante a nivel ciencia y cuánto esto está alineado a lo que estamos estableciendo hoy en el programa. El temperamento es algo con lo que se nace. No es como la personalidad. La personalidad, tomen aquí ahora la clase de maestría clínica. Vamos para la escuelita. vamos. Sí, de hecho yo he escuchado acá entre nos, sin que más nadie se entere, nada más que nosotros cuatro. Sí. Yo he escuchado a profesionales de conducta humana utilizar los conceptos como si fueran sinónimos, pero no son lo mismo. No es lo mismo. ¿Verdad? Que lo utilizan indiscriminadamente, pero no son lo mismo. La personalidad es algo que se forma con las experiencias. Y casi siempre es por modelaje. Pero el temperamento, eso me viene a mí en la genética. Eso me viene en el ADN. Wow. Por eso, en esa formación de Dios, en el vientre, tenía que ser esa composición genética, porque si no, no serías tú. Se hereda. Se hereda. ¿Y hay más influencia de los abuelos o de los padres? No, de los padres. De los padres. Sí, es de los padres. Esa ¿Papá genética, y mamá o...? en algunos elementos ya se sabe que viene más de la línea materna, como la inteligencia, el IQ. Pero hay otros elementos que pueden venir de papá. Pero los dos son importantes igualmente, Y una mamá y pregunta, papá. doctora, y si en el proceso, si la personalidad se va formando según las experiencias, pudieras tener una persona, valga la redundancia, con una personalidad tal a los 25 años y una personalidad totalmente distinta a los 75 Qué años. buena esa pregunta, Fernán. Dos personalidades, dos personas. Sí, dos personas. Ok. De hecho, hay un teórico bien famoso, Eric Erikson, que fue discípulo de Sigmund Wow. Freud, que él dice que según nosotros vayamos progresando en las distintas etapas del desarrollo, se dan dando esas modificaciones en la personalidad. Ok. Y de hecho, las modificaciones en la personalidad pueden tener un impacto también en el temperamento. Hay elementos del temperamento que también son modificables. Hubo alguien alguna vez cercano a mí que me dijo, tú has cambiado tanto, tú eres otra persona. ¿Tú sabes? Gloria a Dios. Y yo dije, ¿será bueno o será ¿O malo? será malo? Me estaré volviendo loco. ¿tú sabes? Yo dije gloria a Dios porque mi pensamiento automático era que fue para bien. Ay, Y si en el caso de las personas, por ejemplo, yo siempre he tenido, me voy a confesar, Sí. Dale, entre dale, nosotros, sí. entre nosotros. Atención. Yo siempre he tenido este diálogo conmigo y es que yo tiendo a quedarme callada. Tengo mi temperamento. Es irónico. Soy una persona de carácter firme, pero tiendo a quedarme callada. Podría ser, Moraima, que tu combinación de temperamento, porque casi siempre es una combinación de temperamento, puede ser colérica, que las personas que son líderes, Ajá. emprendedoras, son coléricas. Ok. Puede haber en tu caso una combinación que es una combinación que no es muy usual y es interesante, colérica con melancólica. Las personas que son creativas y que son artísticas son melancólicas. Ajá. Los adoradores, las personas que escriben tienen rasgos de melancólico. Así que esa parte de quedarte callada podría venir por esos elementos que tienen que ver con el temperamento melancólico. Ok. Así que quien contesta es Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y entonces, fíjate qué interesante que cuando hay una revelación de quién es Cristo, viene la revelación a nosotros de quién nosotros somos. En ese momento Jesús le dice a Pedro, y tú eres Pedro. Y tú eres Pedro. Y sobre esta roca construirás la iglesia, que se refería, la roca es el mismo Cristo. O sea, yo soy la base. A veces gente piensa popularmente que sobre Pedro, porque Pedro quiere decir piedra, ¿verdad? Pero era Cristo. Porque todo nuestro propósito, el fundamento es Jesús. Es para Jesús, es por Jesús, es para la gloria de Jesús. Sin la base de Jesús nada podría pasar. La simiente es Jesús, es Cristo. Y a ti te entrego las llaves del reino de los cielos.
para atar y desatar. Todo lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. Todo lo que ates y todo lo que desates en el cielo se reflejará en la tierra. Hay gente que ha recibido revelación de su propósito desde la niñez. Yo he escuchado eso. Donde más, en la etapa donde más yo he tenido experiencias de que la gente ha encontrado ese propósito y ese diseño de parte de Dios ha sido en la adolescencia. Precisamente porque en esas etapas de las que hablábamos, Fernán, en la adolescencia es donde se contesta la pregunta ¿quién soy yo? Yes. Hay una búsqueda de esa identidad. Y cuando ese adolescente está en una relación de intimidad con Cristo, vendrá la revelación quién eres tú. En mi caso fue en un retiro, siendo adolescente, ¿verdad? Y vendrá primero por la palabra de Dios la revelación. Viene la revelación por la oración en tu experiencia muy personal con el Señor, donde te dirán, mira, este es mi propósito para contigo. Tú naciste para esto. Puede venir la revelación a través de un profeta. Casi siempre cuando viene por un profeta es porque ya a nivel interno tú has tenido la experiencia y el profeta viene más bien como a confirmarte el trato que ya el Señor tuvo contigo. Y viene también por el hecho de el lugar de nuestra consolación. Nos dirigimos a nuestra audiencia en este momento para preguntarte, ¿en qué área tú has sido consolado y tú has sido consolada? En eso tú descubrirás un propósito. Como han habido, triste y lamentablemente, bastantes casos en Puerto Rico, voy a hacer este comentario sin señalar o exponer a quién fue la persona. El Señor me dio el privilegio de poder acompañar a uno de los matrimonios que tuvieron a su bebé que murió en el interior del vehículo. Ustedes saben que han habido varios Sí. en Puerto Rico, ¿verdad? Muy lamentable. Cuando recibí esa llamada, porque a mí me había impactado muchísimo la noticia, y cuando recibí esa llamada de que acompañara este matrimonio en ese proceso, se da la cuestión de que otras familias que en Puerto Rico habían pasado por lo mismo, llamaron a ese matrimonio. Miren qué belleza. Nada que yo le pudiera decir a ese matrimonio, nada, aunque aplicara los mejores modelos teóricos, buscara las mejores técnicas terapéuticas, nada que yo le pudiera decir sirvió de forma más efectiva que lo que las personas que habían atravesado por esa experiencia le pudieron decir a ese matrimonio. Definitivo. O sea, ¿en qué área tú fuiste consolada y en qué área tú fuiste consolado? Tú puedes muy bien transformar esa experiencia de dolor y de quebrantamiento en un propósito de parte de Dios. La muerte de un hijo, haber pasado por un divorcio, haberlo perdido todo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Así que este es el tiempo, independientemente de que hayas tenido experiencias donde alguien te ha hecho sentir o dudar de que ese no es tu propósito de parte de Dios. Porque esas experiencias pueden venir, claro que sí. Alguien que te va a decir, no sirve para eso, no puedes, eso no se puede lograr, eso no se puede hacer en este tiempo. Gente que puede venir, mira, con el mejor corazón y con las mejores intenciones. Pero alguien en tu vida te pudo haber dicho, gente que nos esté escuchando, que ya habían empezado a caminar en ese propósito, ya habías empezado a ver portentos de parte de Dios a través de tu estar caminando en el pleno cumplimiento de ese propósito. Y porque alguien te hizo sentir o creer que tú no debías estar ahí, has enganchado los guantes. Este es el momento más que nunca antes para tú retomar este propósito en este momento histórico y profético que nos ha tocado vivir. Es menester que tú estés poniendo en acción el depósito que el Señor puso para tu vida. Es necesario. Primero es necesario para tu alma. Porque tú tener un propósito y tener eso dentro de una gaveta, eso acarrea depresiones, eso acarrea ansiedades.
Y miren, aunque hayan complejos, inseguridades, temores, preocupaciones por lo que la gente pueda decir, cosas que vienen a nivel emocional a perturbar el que tú camines y acciones en el cumplimiento de ese propósito, en el nombre de Jesús, que tú los retomes y que tú lo hagas. Porque en el mundo espiritual eso es necesario. Es parte del cumplimiento de lo que estamos viendo. Tú eres una ficha importante en el cumplimiento de lo que estamos viviendo en este año y en este tiempo. Y para cerrar bien rapidito, yo hice una encuesta en el Facebook. Si le pusiéramos nombre al libro de la historia que vas a escribir este año, ¿qué título le pondrías? Entre nuestras 2 páginas de Facebook tuvimos más de 700 respuestas. Wow. Así que traje algunos poquitos que me gustaron. Alguien le puso, bueno, yo al libro del 2021, el libro que yo voy a escribir alineado al propósito de Dios, le voy a poner Por su fidelidad. Otro puso Tiempo de restauración, momento de resurgir, nuevos comienzos, se abre una puerta, renace la esperanza, sé valiente. Qué bueno, porque uno se tiene que hablar a uno mismo. Sí. Sé valiente, en busca de paz, una nueva vida, mirándome como Dios me ve. Cumplimiento. Otro escribió Tiempo de transición, floreciendo día a día. Este me gustó mucho. Te dejaré bendecirme. No sé dónde voy, pero sí con quién voy. Ah, qué lindo. El dolor, mi gran lección, y con alas restauradas volaré. Hermoso. Título, sí. Así que, ¿qué título le vas a poner al libro de la historia de tu vida? Y recuerda, hay alguien que ya escribió y tú vas a escribir en armonía de lo que quien te ama. Tú eres hijo del amor, tú eres hija del amor. Quien te ama ya diseñó. Vamos a empezar a caminar en el cumplimiento del propósito de Dios. Liz Millán, escucha bien, decide bien, tremendo segmento. Qué como hermosa siempre. Palabra, Liz, muchas gracias. Ministro primero. Sí. Y miren, precisamente nuestro último libro tiene la palabra propósito dentro del título. Mujer, conoce tu valor y vive con propósito. Te invitamos a que lo busques, ya está en todas las librerías de Puerto Rico, está por Amazon. Así que estamos contentos con los testimonios que estamos recibiendo de mujeres que han estado estudiando esta guía para restaurar la autoestima de la mujer. Excelente, Pues, te bendecimos y muchas gracias bendiciones. Gracias, Liz. Tú eres una de las culpables de que estemos en primer lugar como la emisora FM más sintonizada, 6 a 10 de la mañana. Mujeres de 25 a 64 años, tú eres parte de la culpa. Chicas, les amamos y siempre cuando preparamos los segmentos estamos pensando en ustedes para que sean bendecidas. Yes. Gracias, Liz, un abrazo. 8:52, Puerto Rico, buenos días.